Buenos días, niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy es un día muy especial, un domingo para el Señor. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a cerrar nuestros ojitos, hacer la reverencia para el Señor y vamos a orar. Vamos a entregarle esta clase a nuestro Dios y a pedirle que nos dé sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por tu misericordia y amor, por tu bendición y tu gracia. Colocamos este hermoso domingo en tus manos, Señor Jesús, y te pedimos, por favor, amado Dios, que tengas misericordia de nosotros, que nos enseñes tu palabra, que nos ayudes a caminar en tus manos poderosas, que nos ayudes, Señor Jesús, a caminar tus caminos, a hacer tu perfecta voluntad. Señor, este día lo coloco delante de ti y te doy gracias. Abro, Señor Jesús, mi entendimiento para poder, Señor, entender y comprender, Padre Celestial, lo que tú tienes para mí, lo que tú hoy has dispuesto y preparado para mí. Amén y amén. Hola chicos, ¿cómo están? Hola profes, hola iglesia, ¿cómo están? Hoy venimos a una nueva clase muy importante. Hola profe Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, profe Lorraine, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo va esta final de cuarentena? Bien, gracias a Dios, bendecida. Amén. Afortunadamente. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy, profe Diego? ¿Qué libro quieres leer hoy? Un libro, el Apocalipsis. No. Sí, el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces te toca más adelante que salga el hermano Helber. Unos 30 minutos más. Bueno, listo. No, mentiras, vamos a hablar acerca de Jonás. ¿Con qué relacionas a Jonás? ¿A Jonás? ¿El libro de Jonás? Sí, con algo muy familiar, con una ballena. Bueno, no es tan bueno, sí, familiar. ¿En qué se parece una flota y una ballena? ¿Una flota y una ballena? Sí, en que una flota y la otra va llena. Un chiste para romper el hielo. Sí, para iniciar la clase. Entonces, por lo general estamos acostumbrados a asociar a Jonás con una ballena, pero de ahora en adelante vamos a asociar a Jonás con la bondad de Dios, ¿te parece? O sea, Jonás y ballena, no. Jonás y la bondad de Dios, la compasión de Dios. Vamos a asociarla de aquí en adelante en el resto de la clase y siempre que recordemos el nombre de Jonás, vamos a recordar la compasión de Dios. ¿Listo, niños? Bien. Bien, Listo. profe, sí. Entonces vamos a iniciar con la explicación. Para empezar, todo ocurrió hace muchos años atrás. ¿Cómo cuántos? Como por ahí 100 años. No, como unos 3000 diría yo. Bueno, 3000 años, muchos años. Jonás era un profeta. ¿Sí sabes qué es un profeta? Que adivina. No. No sé qué es un profeta, profe. Un profeta es el que llevaba el mensaje de Dios. Sí, ya. Entonces Dios lo llamó y le dijo, Jonás, 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 claro, heme aquí, Señor. No sé qué, ellos eran muy obedientes. ¿Y cómo lo llamaba? ¿Lo gritaba? Lo llamó así como, hola, o Jonás, así. Así como el meme que dice, no hay timbre, grita y de paso se desahoga, ¿así? Pues no tan así, pero lo llamó y Jonás, Señor, cuéntame. Entonces Jonás estaba muy atento a lo que Dios quería decirle. Y Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. A Nínive. Nínive. Y le prediques al pueblo para que se arrepienta. Una tarea fácil, ¿cierto? Sí, pues sí, ir a decirle a Como si alguien Dios un te dijera, mensaje. Lorena, ve a Bosa y dile a los de Bosa que se arrepientan. Sí, Algo así. es fácil. Cualquiera diría, listo, yo voy, ¿cierto? Sí. Bueno, listo, sí. Pero Jonás no, Jonás se puso súper bravo, de mal genio, era así todo amargado, todo mal geniado, todo También bravucón. se me hace muy familiar, amargado, bravucón, sí, también se me hace muy Eso. familiar. Pero era por una razón en especial. ¿Sabes por ¿Cuál qué? era? Los odiaba. Yo podría decir que sí, había como un resentimiento en su corazón hacia los ninivitas. Porque, O sea, no los quería. no, es que ese pueblo pertenecía a una ciudad que se llamaba Asiria.
y ellos eran súper malos, eran muy sangrientos, muy violentos, les hicieron mucho daño a los de Israel. Ah, o sea que Jonás tenía razón para odiarlos porque si les había hecho tanto daño. O sea que si alguien nos hace algo malo, ¿tenemos derecho a odiarlo? Pues no, pero a veces sí nos cuesta a veces aceptar esas cosas. No debemos odiarlos, pero nos cuesta perdonarlos. Exacto, entonces Jonás cuando escuchó eso, él dijo, no, yo me voy de acá rapidito, me voy a escapar de Dios, cogió el primer barco, bueno, no sé si lo paró así, pero cogió el primer barco y se fue para Cogió Tirsa. la ruta B11. Sí, que lo llevaba a Tirsa. Entonces, Jonás creía que... Tarsis. Eso, a Tarsis. Es que es un barrio muy cerquita, quedan en la misma localidad. Entonces me confundí. Ya. O sea, Jonás se fue para Tarsis. Tarsis. Y Eso. bueno, y entonces. Entonces Jonás creía que él podía escaparse de la presencia de Dios. Pero ¿No? ¿tú crees que alguien puede escaparse de la presencia de Dios? Así coja uno para un barco para que lo lleve uno lo más lejos posible. No, no. Yo he aprendido también en la iglesia y en la escuela dominical que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Es uno de sus atributos. Niños, así queremos escondernos debajo de la cama, debajo de las sillas, detrás de la puerta. Ahí está Dios. No nos podemos esconder de su presencia. Él siempre está en todas partes. Recuérdenlo siempre. Exacto, entonces Jonás creía que se podía escapar, pero no pudo. Entonces se montó al barco y sucedió algo muy, muy, muy interesante. Se subió a un barco, uy, qué chévere, de esos que uno ve así cuando va al mar y que se mueven mucho por las olas y todo eso. Sí. Uy, qué chévere, que Jonás se montó en Entonces, un barco. Él iba escapando de la presencia de Dios, pero sucedió algo que ya vamos a ver. Vamos a remontarnos en la historia. Vamos a ver algo interesante, ¿sí? Entonces, Listo, chicos, atentos. concentrados, súper concentrados, porque vamos a hacer muchas Ya preguntas. nos vemos. ¿Ves qué interesante? A mí me pareció terrible, terrible esa historia, lo que vimos en ese video, cómo lo tiraron al agua, ese mar tan profundo y tan grande. Esas personas son muy malas, ¿por qué lo echaron ahí? Si él dijo la verdad. Pues por eso mismo. Y ahí una vez más miramos la bondad de Dios, porque como esa tormenta estaba tan grande y el mar moviéndose y ellos estaban muy asustados. ¡Qué miedo! Entonces Dios también salvó a las personas que iban en ese barco, los salvó de que no murieran. Ah, Y a la vez, sí. Y a la vez pues también le dio a entender a Jonás que no podía escapar de la presencia de Dios. Porque Jonás dijo, no, yo cojo un barco a lo más lejano, pero ahí mira, pues Dios estaba ahí. Mira todo lo que lo puso a vivir solo por él, que él desobedecer a Dios. Miren, chicos, las consecuencias de pecar desobedeciendo, ¿cómo las asumimos? Porque es que Dios no le agrada el pecado, no le agrada la desobediencia. Y Dios es un Dios de orden y Dios quiere que lo obedezcamos. Entonces, miren todo lo que pasó con Jonás, chicos. Él quiso escaparse de la presencia de Dios, desobedecerle a Dios. Y miren, ni siquiera en un barco lejos de la tierra donde creería uno que no puede pasar nada, sí pasó. Y allí Dios mostró su bondad y su compasión nuevamente, no solo con Jonás, sino con las personas que estaban ahí. Qué chévere eso, ¿no? Después de ver algo tan terrible en ese video, ahora entenderlo así, como la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Y mira que eso nos hace entender otras cosas, que cuando nosotros pecamos, Dios está ahí mirándonos. No lo vemos físicamente a Dios, pero Él está ahí observando cada vez que nosotros hacemos algo malo. ¿Se acuerdan? Dios es omnipresente, está en todos lados, no nos podemos esconder de Él. Entonces, Jonás entendió que de Dios no podía escapar y ahora estaba en grandes problemas. Porque imagínate que a uno lo lancen a pleno mar con... ¿Jonás sabía nada? Así supiera nadar, eso es súper profundo, imagínate. Si me echaran a mí, yo muero porque no sé nadar. Sí, De pronto floto como la ballena.
tú te ahogas hasta en una piscina, pero imagínate, Sí. entonces Jonás estaba en graves problemas. Pero vamos a continuar, que pues Dios sigue siendo bondadoso y muestra en la parte que vamos a ver una vez más su bondad. Así que sigan concentrados y vamos a ver Sí, lo chicos, siguiente. mírenlo. Increíble, chicos, lo que acabamos de ver en ese video. Dios es muy bueno y es muy compasivo. Imagínense, mandar una ballena solamente para proteger a Jonás y guardarlo dentro de la barriga de la ballena. O sea, que no se lo trague, sino tenerlo ahí. Imagínense, increíble, ¿no? Increíble, profe, de verdad. Sí, entonces por eso la gente o las personas pues tratamos de asociar a Jonás con la ballena, ¿cierto? Pero aquí lo que vemos es la bondad de Dios hacia Jonás. ¿Y viste la alegría que tenía Jonás porque lo había salvado? Sí, y ahí en ese video se veía como Jonás alababa al Señor, como Jonás daba gracias y se arrepentía por no haber hecho caso. Y Dios es tan bueno que miren, lo llevó a tierra firme, lo llevó a un lugar donde estuviera seguro. Increíble. De verdad que yo me sorprendo, y no debería, pero me sorprendo cada vez de ver cuán grande y maravilloso es Dios. Entonces listo, Jonás por fin accedió a ir a Nínive y llegó a predicar, pero ¿tú sabes cómo llegó? Con una actitud. Una actitud como displicente, como, ay, como quien no quiere la cosa, como que qué pereza, como con rabia, como cuando nos dicen a lavar la loza y uno, ajá, sí, y empieza a lavarla de mala gana, así, como así estaba Jonás, ¿cierto? Sí, algo así. Exacto, estaba de una manera que no quería. Pero igual lo hizo y comenzó a predicar y les dijo, arrepiéntanse porque Dios los va a castigar. Y pues él no quería que ellos se arrepintieran. Pero yo acá pensando, profe, él les dijo así como, ya, arrepiéntanse, ya, Dios los manda a arrepentirse de sus pecados y ya, pero no así como con amor, como el Señor nos pide que vayamos y hagamos discípulos y que hablemos a otros del amor de Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero Jonás como que no lo hizo así, ¿cierto? No, no lo hizo así. Pero sin embargo, vamos a ver cómo fue la reacción del pueblo de Nínive. Porque a pesar de que no fue el mensaje pues así efusivo, amoroso de Jonás, el pueblo de Nínive sí atendió. ¿Saben una cosa? Yo acá veo una vez más el poder de Dios, porque no era por lo que Jonás hiciera, sino por lo que Dios tenía planeado para su pueblo. Entonces, chicos, ojos muy abiertos y oídos muy despiertos. Vamos a escuchar y a ver la siguiente parte. Y es que es muy importante entender que todo lo que hemos visto es porque la salvación depende del Señor y está escrito en su palabra. Así que vamos a recordar las salvaciones del Señor y vamos a continuar viendo nuestro video. Como el rey al oír el mensaje de Dios declaró a todo su pueblo, a todos los animales que no podían comer, que tenían que arrepentirse delante de Jehová. Él entendió las palabras de Jonás, o sea, él creyó en un Dios que sí lo podía castigar esa ciudad y podía destruirla en 40 días. A mí lo que más me llamó la atención fue que pusiera a todo mundo a no comer. No, yo no me imagino sin poder comer pan, sin poder comer carne, sin poder comer huevitos, sino en ayuno hasta los animalitos. Yo no me imagino un bebecito que no pudiera comer o un animalito todo ahí con los huesitos. No, a mí eso me pareció muy duro, muy fuerte por parte del rey. Pero tocaba si no los destruían, o sea, tocaba hacer como el acto de humillarse ante Dios y... O sea que el rey de Nínive fue más obediente que Jonás. podemos decirlo que en esa medida sí, pues tenía que arrepentirse. Pero entonces sí fue obediente. Pero entonces, Dios al ver ese acto en su corazón, de todo el pueblo arrepintiéndose, clamándole perdón, pues Dios los perdonó. Entonces Jonás se puso otra vez de mal genio y le dijo, si ves, Señor, por eso yo no quería venir, porque sabía que tú los ibas a perdonar, ya que tú eres bondadoso. Y una vez más vemos la bondad de Dios. Oiga, pero Jonás no aprendía, ¿no? O sea, ya después de ver todo lo que Dios había hecho por él,
de haberle dicho que tenía que hacer caso y seguía todavía en las mismas, no aprende. A veces nos pasa a nosotros, ¿no, niños? Que no aprendemos en una sola oportunidad, sino pasa una, pasa dos, pero Dios sigue siendo bueno y sigue mostrando su misericordia, su compasión para con nosotros. Y a veces nos pasa como a Jonás, queremos disfrutar nosotros de la bondad de Dios, pero cuando alguien nos hace algo malo, sí, no, que el juicio de Dios caiga sobre esa persona y no, la bondad de Dios es para todos y todos, como lo decía el Señor Jesús en su parábola ¿qué? A mí que le dijeron a usted que es bien chiquito, ya me hice bola. Al prójimo. Amar al prójimo. El amor al prójimo, todos somos prójimos, todos debemos gozar de esa bondad de Dios. Y amar al otro no quiere decir que tiene que ser porque me haga bien o porque me quiere o porque me cae bien. No, es amar indiferente a cómo sea esa otra persona. Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, por ejemplo. Y bueno, continuando en nuestra historia, entonces Jonás se sentó en una enramada, yo me lo imagino así, a ver qué pasaba. Como en la playa. Yo me imagino que él quería ver fuego de Dios consumiendo la ciudad y se sentó. Pero entonces salió el sol. Y como Jonás estaba tan enojado, pues entonces Dios dijo, bueno, voy a hacerle una planta para que lo cubra del sol. Pero un sol así muy caliente, picante, Sí, así súper caliente, una temperatura muy alta. Entonces Jonás ya estaba, pues, hacía mucho calor, entonces Dios le creó una planta y bueno, esa planta una le sirvió plantita así como estas, pero más grande. más grande, y le sirvió de así sombra. como de sombra, como le está haciendo a los libros. Exacto. Pero al otro día un gusano que el Señor también envió consumió la planta y se le fue la sombra. Entonces era tanto el calor que Jonás decía, no, prefiero morirme. O sea, que era una persona muy soberbia, muy soberbia. Era muy mal geniado Jonás en realidad. Entonces Dios le dijo, o sea, si no le importó esa planta a él, que fue el que la creó, a Jonás sí le importó, pero entonces Dios le decía, ¿cómo no me va a importar a mí tanta gente, tantos niños y tantos animales que sí se arrepintieron? Es verdad. Para Jonás esas personas pues no valían mucho, pero para Dios sí, porque todos somos sus hijos, somos su creación. Y más cuando ven una actitud de arrepentimiento como la que tuvo el pueblo. Increíble todo esto que aprendemos. Y no precisamente por Jonás, sino lo que aprendemos es de el gran amor, de la gran misericordia y de cómo la salvación depende de nuestro Dios, no de las obras que hagamos, no de lo que alguien diga, sino de lo que el Señor haga y quiera para nuestra vida. La salvación depende del Señor. Es muy importante entender esto porque nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. Lo único que aportamos nosotros para nuestra salvación es nuestro pecado. Nuestro pecado. Pero gracias al Señor Jesús por su obra, nosotros ya no tenemos que esperar un profeta que venga y nos hable, no. La palabra dice que Dios nos ha hablado en estos momentos a través de Jesús y solo creyendo en Él podemos disfrutar de esa salvación y no que tengamos esa salvación para pecar. Voy a pecar porque voy a ser salvo, no. La palabra dice que no utilicemos nuestra libertad como ocasión de caer al pecado, sino para glorificar a Dios. Y también dice la palabra que por nuestros frutos pues, nos conocerán. Entonces tenemos que dar frutos que alaben a Dios, que honren a Dios y que demuestren que somos salvos. Amén. Así es. Entonces vamos a ver la última parte del video donde mostramos esto, que Jonás estuvo muy bravo, pero que Dios salvó al Nínive por arrepentirse. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar Y muy continúen, atentos, chicos. Porque viene la parte de preguntas y vamos a ver si entendieron nuestra clase. Muchas gracias. Juiciosos, chicos. Chao. Bueno, niños, vamos a iniciar con las preguntas de la lección de Jonás. Recuerden participar en el chat. ¿A dónde le dijo Dios a Jonás que fuera? ¿Lo recuerdan? Nínive. ¿Cómo salvó Dios a Jonás de ahogarse? Recuerden que Dios envió un pez para tragarse a Jonás y así Jonás no se ahogó. Tercera pregunta, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque los ninivitas eran enemigos de Israel.
y Jonás no quería que fueran ellos salvos. ¿Qué hicieron los ninivitas para ser salvos? Bueno, pues ellos se arrepintieron, se volvieron a Dios y decidieron confiar que solamente Dios los salvaría. Niños, ¿ustedes creen que es posible huir de Dios? No. No, porque Dios está en todas partes y Él es muy grande. Gracias por estar atentos a la clase. Bueno, niños, ahora vamos a hablar del enfoque en el Evangelio. Dios envió a Jonás a predicar salvación para todos, incluso los no creyentes. Y Jesús murió y resucitó para proveer salvación para todos, incluso a los paganos. Jonás revela que la salvación depende de la misericordia de Dios. Jesús demostró la misericordia de Dios al morir para proveer el camino para ser salvos. Jonás muestra que la salvación viene por el arrepentimiento y fe. Jesús ahora salva a todo el que se arrepiente y confía en Él. Este es el enfoque en el Evangelio. Hola niños, les voy a compartir el versículo a memorizar. Dice, la salvación es de Jehová. Se encuentra en Jonás 2:9. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Qué linda oportunidad nos da el Señor una vez más de poder hacer culto a Él desde nuestras casas. Quisiera invitarles a que desde nuestros hogares, donde estemos allí juntos, podamos disponer nuestro corazón con toda humildad, con toda la devoción para que podamos cantar al Señor en esta mañana. Hemos venido por algunos domingos estudiando la carta a los Colosenses, una hermosa carta en la que estamos aprendiendo y enfatizando vez tras vez que Cristo es el primero en todo y que nosotros estamos completos en Él. Y para poder expresar adoración al Señor, hemos de conocerle tal cual es, hemos de conocer su voluntad y que nuestro corazón pueda responder a quién es Él y a lo que Él ha hecho en total devoción, gratitud, adoración, expresiones de alabanza y en este momento, en el tiempo que vamos a pasar, expresar verdades a través de canciones. Y para entrar a este tiempo de adoración y cantar juntos aún desde nuestros hogares, vamos a leer una porción del texto de Colosenses. Recordaremos el lindo himno que Pablo registró allí en esta carta, en el capítulo 1, desde el versículo 15. Vamos a leer del verso 15 hasta el verso 20. Capítulo 1 de Colosenses, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Oremos y adoramos al Señor juntos en esta mañana. Padre, te exaltamos
y te agradecemos por la vida de tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos cantar de quién eres, cantarte a ti y expresarte con todo nuestro corazón cuán grandes son tus obras, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu misericordia. Y aún estando desde nuestras casas, pero con un corazón unido como iglesia, queremos expresar a través de estas canciones que tú eres el primero en nuestras vidas, que tú eres todo para nosotros y que nosotros estamos completos en ti. Nada anhelamos más que a ti. Como dijo el salmista, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Tú eres lo más grande, lo más precioso, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más asombroso en nuestra vida. Eres todo para nosotros y por eso con alegría, con gratitud, con alabanza, hoy te cantamos, hoy te celebramos, hoy te anunciamos, hoy queremos disfrutar de estar en tu presencia, Señor, y a través de estas canciones y a través de nuestros labios expresar solo palabras de gratitud, de alabanza y fruto de labios que confiesan tu nombre. Por favor, Espíritu Santo, guíanos en todo este tiempo de adoración. Y que sea Cristo glorificado, que sea Cristo mostrado hermoso y anunciado aún a través de nuestros labios, cantando, exaltando y glorificando a aquel que es todo en nosotros, aquel que vive por los siglos de los siglos, sea el honor, sea la alabanza y sea la exaltación. Qué bueno es el Señor. Vamos a cantarle a Él, vamos a celebrar su poder y su majestad. Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo.
eres el gozo, la alegría, nuestro más grande galardón en nuestra alma, Señor. Tú eres el deseo de nuestro corazón. Eres el todo, eres más que suficiente para nuestras vidas. Eres todo para nosotros, Señor. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché
noche, desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonarás. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonarás. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Vamos a leer una porción más de la carta a los Colosenses, otra vez en el capítulo 1, pero unos versículos antes de lo que leímos al comienzo. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Por qué damos gracias? Dice aquí la palabra. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Damos gracias a Dios porque manifestó su gran amor y poder a través de la muerte de su Hijo, librándonos del dominio de las tinieblas, dándonos una herencia y poniéndonos en el reino de Jesucristo. Por eso decimos que podemos estar confiados en Cristo, que solo en Jesús podemos disfrutar toda bendición y todo gozo, paz, vida eterna, solamente en Él. Y por eso, gracias al Padre por eso. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y temor.
ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Señor, te alabamos, te exaltamos, porque con tu mano fuerte, poderosa, nos sostienes. Eres todo para nosotros. Amén. Buen día. Mis hermanos, continuamos en el culto, vamos a leer la palabra del Señor, así que traemos el libro, leemos el Salmo número 62 en adelante de la Nueva Versión Internacional. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al director musical, para Jedutún, Salmo de David. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él, Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna, y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas, y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Salmo 63, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Salmo 64. Al director musical, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados, disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién las verá? Maquinan injusticias y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina y quien los vea se burlará de ellos.
La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Amén, así es. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de leerla, porque tú nos das sabiduría para comprenderla, para tenerla en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Te pido, Señor, por mis hermanos, bendícelos, guárdalos, protégelos, prospéralos, dales sabiduría y que todos los frutos del Espíritu Santo estén en sus vidas. Amén. Gracias, mis hermanos, una vez más. Dios les continúe bendiciendo. A continuación, el pastor con la enseñanza, la exposición de la palabra. La invitación muy especial para todos los martes a través de la plataforma Zoom, información que se estará enviando por el grupo de WhatsApp Infovía, 7 de la noche los martes. Estamos con el taller Paternidad y los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, oración y estudio bíblico. Vamos a ser bendecidos y fortalecidos por la palabra del Señor. Dios los continúe bendiciendo, mis hermanos. Un feliz domingo y, por supuesto, una buena semana. Si el Señor así lo permite, estaremos el próximo domingo después de las 9:30 de la mañana en el culto a nuestro Dios. La invitación para que compartan esta transmisión desde esta plataforma digital. Bendiciones. Buenos días, amada iglesia. Buenos días, queridos amigos. Juntos otra vez, desde nuestras casas, haciendo culto al Señor Jesucristo. Hemos pasado un buen tiempo alabando al Señor y también los niños han pasado un precioso tiempo aprendiendo las Sagradas Escrituras. Hemos leído la Biblia y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Recordarles que estamos estudiando la carta de Pablo a los hermanos de Colosas, la epístola a los colosenses. Y hemos titulado la serie Jesucristo primero en todo, nosotros completos en Él. Y yo le he dado a esta meditación de este día un nombre, y es de extraños, enemigos y malos a reconciliados con Dios. Quiero que recuerden esta frase. De extraños, enemigos y malos a reconciliados con Dios. Entonces vamos a leer lo que nos corresponde para el estudio en esta mañana. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, los versículos 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hagamos una oración y empezamos esta meditación de la palabra de Dios. Querido Dios, te damos gracias por regalarnos este precioso día, este tiempo tan especial, y juntos, en comunión del Espíritu Santo, en armonía, en unidad, estamos delante de ti, haciendo culto para tu gloria y tu honra. Señor, queremos que el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien está entre nosotros, nos ayude a comprender, a entender tu palabra, tu mensaje y a ponerlo por obra. Glorifícate en cada uno de nosotros, en los amigos, en todas las personas que ahora están presentes para recibir tu palabra y los que posteriormente escucharán esta meditación. Quiero agradecerte por tu presencia entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hasta aquí, en esta serie de enseñanzas sobre Cristo primero en todo, nosotros completos en Él, hemos visto de la iglesia de los hermanos en Colosas, que aunque fueron hermanos asediados por doctrinas erróneas,
las cuales negaban la deidad de Cristo y su supremacía sobre todas las cosas creadas y sobre el mismo hombre, ellos decidieron permanecer firmes en la fe y llenos del amor de Dios. Sabemos que Pablo y Epafras oraban continuamente por la iglesia de los colosenses. ¿Por qué oraban o para qué oraban? Para que fueran llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad. También oraban para que fueran fortalecidos en la fe, para que aprendieran a vivir la vida que es agradable a Dios, para que jamás desmayaran en la fe en Cristo y, por supuesto, oraban para que Jesucristo permaneciera siendo en ellos el primero, el Señor y Rey de sus vidas. Era imprescindible que los hermanos colosenses conocieran a Cristo muy bien y que entendieran que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, quien está sobre todas las cosas y a quien pertenece todo lo creado, pues Él es el creador. Aleluya. Sabemos que con su muerte el Señor Jesús reconcilió todas las cosas con Dios y también sembró su paz mediante la sangre de su cruz, es decir, mediante su muerte en la cruz cuando Él derramó su sangre. Ahora, en estos versículos que hemos leído, dice que el Señor Jesús reconcilió todas las cosas con Dios y también nos dejó su paz. Una paz para siempre, una paz incomparable y maravillosa de Dios, quien es la fuente de la paz. Entonces, vamos a encontrar ahora otras verdades muy importantes que debemos saber y mantener claras en nuestras vidas para poder crecer y permanecer firmes en Cristo Jesús. La verdad es que a muchos les es fácil empezar la vida cristiana, pero en la medida que el tiempo pasa y vienen las pruebas y las luchas y somos asediados por doctrinas erróneas, falsas, somos asediados por enemigos humanos y espirituales, no todo el mundo permanece. Hay quienes retroceden abandonando la fe en Cristo Jesús. Pero usted y yo, fortalecidos por el Espíritu Santo, convencidos por la palabra de Dios, hasta aquí hemos estado firmes y permaneceremos firmes hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué otras cosas importantes, qué otras verdades maravillosas Pablo recalca en estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, el apóstol Pablo declara a la iglesia una verdad que habla de la vida pasada, la vida sin Cristo. Todos los cristianos, todos los que creemos al Señor Jesús, todos los que estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo hoy, que hemos permanecido, todos tenemos un pasado sin Cristo. Es decir, hubo muchos años, mucho tiempo en nuestra vida que la vivimos o vivimos esos años sin Cristo, alejados de Dios. Entonces Pablo hace mención de esto. Vamos a ver qué cosas dice. Versículo 21. Dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Está diciendo Pablo, todos nosotros, en otro tiempo, en el pasado sin Cristo, fuimos extraños delante de Dios. Fuimos enemigos de Dios porque pensamos, hablamos e hicimos cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué causa? Porque no conocíamos al Señor, porque no conocíamos su palabra, porque no conocíamos las Escrituras, no sabíamos cuál era la clase de vida que a Dios le agradaba. No lo sabíamos. Entonces Pablo dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en la mente, haciendo malas obras. Qué condición de vida más terrible, ¿verdad? Crítica, deplorable, era la que teníamos lejos de Dios. No quisiéramos ni volver al pasado con los pensamientos. Vivíamos delante de Dios y por causa de la esclavitud del pecado, vivíamos distantes de Él.
Éramos extraños, enemigos de Dios. No podíamos acercarnos a Dios porque había ignorancia de Dios en nosotros. No lo conocíamos, lo ignorábamos. No podíamos acercarnos a Dios porque nuestros ojos estaban cegados, nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Éramos esclavos de Satanás y no podíamos comprender a Dios. Ese fue nuestro pasado. Aunque creados por Dios, escuche bien esto, aunque creados por Dios, éramos rebeldes y contrarios a Él. Aunque creados por Dios, éramos adoradores de ídolos y practicantes de ocultismo. Aunque creados por Dios, fuimos incrédulos y amantes del pecado. Es decir, no creíamos a Dios, pero sí amábamos el pecado. Alguien extraño, como Pablo dice aquí, que fuimos en otro tiempo extraños, alguien extraño es alguien distante, alguien no conocido, ignorante de la verdad, amante de la injusticia, la mentira y esclavo del engaño. Alguien enemigo es alguien que se ha rebelado contra la verdad, alguien que se ha rebelado contra Dios, alguien que ama el desorden y que siempre está planeando hacer daño, alguien que no está inclinado a la unidad, a la armonía ni a la comunión. Ese es un enemigo de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de lo correcto, de la verdad, enemigo de Dios. Entonces, antes de conocer a Jesucristo y ser salvos por Él, todos nosotros fuimos extraños y enemigos de Dios. Nuestra condición de vida era distante de la verdad. No estábamos en la verdad. El apóstol Santiago escribe lo siguiente. Veamos, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué texto tan diciente con respecto a esta verdad que venimos estudiando. Extraños y enemigos. Y según Santiago, ¿por qué causa extraños y enemigos de Dios? Porque amábamos al mundo, porque amábamos los placeres, los desórdenes y el pecado y la maldad que el mundo nos brindaba. Por eso éramos extraños y enemigos de Dios. Vivíamos de esa manera y no éramos conscientes de esa realidad, porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido y teníamos duro el corazón. La Escritura dice que por causa del pecado y por causa de la influencia y la manipulación de Satanás, Él endureció nuestro corazón, Él quitó toda sensibilidad espiritual, cegó nuestro entendimiento, por eso no podíamos comprender absolutamente nada de Dios. Y si no comprendíamos a Dios, ¿cómo podíamos aceptarlo? ¿Cómo podíamos creer a Él? Gloria a Dios, que un día vino el Espíritu Santo y liberó nuestra vida para poder comprender al Señor, creer a Él, creer que éramos pecadores y que debíamos arrepentirnos. Y lo hicimos, ayudados por el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, en otro tiempo fuimos extraños, enemigos de Dios, y también hacíamos malas obras. También habla Pablo de esas malas obras que hacíamos. Obras que manifestaban a quién servíamos, de quién éramos esclavos y tristemente por naturaleza éramos inclinados al mal. Los pensamientos nuestros, nuestras palabras y nuestras acciones, lo que salía de nuestro corazón en gran manera era dañino. Eran cosas malintencionadas, eran pensamientos o palabras morbosos, injustos, perversos. Eso era la condición de nuestra vida. Las obras de la carne que nos acompañaban nos separaron de Dios y en muchas ocasiones también nos separaron de nuestra familia, de nuestros amigos. Leamos lo que Pablo mismo dice a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21, con respecto a esas obras malas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, hay un sinnúmero de obras que nosotros cometíamos lejos de Dios. Dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante es poder conocer estas cosas. Estas eran las obras que nosotros llevábamos a cabo en nuestra carne, lejos de Dios. Y todo esto dañó nuestra condición de vida. Todo esto nos separó de Dios. Todas estas obras carnales, dañinas, perversas, no solo nos separaron de Dios, nos separaron de nuestra familia. Muchos hogares y familias han sido destruidas por causa de todas estas obras. Este desorden, esta inmoralidad, esta corrupción, esta maldad ha destruido familias, ha llevado al cementerio a millones de vidas y lo seguirá haciendo, porque el pecado paga, el pecado tiene su salario. Entonces dice Pablo que esas obras cometidas por nosotros nos tenían separados del Señor. No podíamos decir que éramos herederos de Dios, que éramos hijos de Dios. Ahora sí, ahora somos de Dios, somos hijos de Dios por causa de la muerte de Jesucristo. Él nos reconcilió con el Padre. Eso es lo que vamos a ver en adelante. Todas estas obras malas dañaron nuestros corazones y lo poco bueno que hacíamos era ocultado por lo malo. Nuestro pasado, nuestra pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado de maldad nos separó de Dios y por supuesto nos enemistó con Él. Leamos lo que Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra pasada manera de vivir, el viejo hombre, dice la Escritura, que estaba viciado, inclinado al mal y a los deseos engañosos. Nuestra naturaleza no era buena. Estábamos cargados de vicios, manías y malas costumbres, las cuales nos separaron de la verdad. Hay una pregunta que surge en mi corazón. ¿Cómo pudimos ser libres de toda esta manera sucia de vivir? Siendo esclavos, inclinados al mal por esa naturaleza pecaminosa y por la influencia de Satanás. ¿Cómo pudimos ser libres? Porque ahora somos libres. Ahora somos libres, aleluya. Usted puede confesar, como yo ahora, somos libres. Solos y en nuestras fuerzas jamás pudimos ser libres. Siendo esclavos del pecado, Satanás dominó nuestra voluntad y aunque queríamos ser libres, dejar de hacer lo malo, no podíamos liberarnos. ¿Por qué? Porque un esclavo por sí mismo jamás se hace libre. Necesita a alguien poderoso, alguien justo, misericordioso, maravillosamente bueno. Y esa persona es Jesucristo el Señor. Él nos hizo libres. Aleluya. Él nos hizo libres. Jesús dijo y Juan escribió en su Evangelio capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Repitamos ese texto maravilloso. Dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando el Espíritu Santo con su poder nos condujo en fe y arrepentimiento hasta Dios, fuimos libres y ahora vivimos con una naturaleza nueva, heredada de Cristo el Señor. Cuando conocimos al Señor Jesús, cuando la verdad entró en nuestro corazón, las cadenas que nos ataban a esa manera de vivir, a esas malas obras, esas cadenas se rompieron, esa
esas ataduras se rompieron. Todo yugo que pesaba sobre nosotros se pudrió, fue destruido por la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Conocimos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Aleluya. Recordemos lo que Pablo le escribió a los Corintios, resaltando la novedad de vida, la nueva vida que disfrutaban ellos y que disfrutamos nosotros en Cristo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo viejo pasó. Ahora hay novedad de vida. Hay una naturaleza nueva en nosotros. La hemos heredado de Cristo, quien vive en nosotros, de Cristo, quien murió para rescatarnos, para hacernos libres, para hacernos de Dios, para reconciliarnos con Dios. Cuando Jesucristo entró a nosotros, cambió todo. Aleluya. Todo ese desorden, ese caos, esas tinieblas desaparecieron y vino a nuestra vida una manera nueva de vivir. Por eso Pablo lo define así, de modo que si alguno está en Cristo, si usted y yo estamos en Cristo, ¿qué somos hoy? Nuevas criaturas. Eso de extraños, enemigos y hacedores de malas y corruptas obras, ya pasó. Aleluya. Dice, las cosas viejas pasaron. De un gloria a Dios. Diga, bendito sea el Señor. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una mente renovada, unos sentimientos renovados, una naturaleza nuestra renovada por la presencia, el amor de Cristo Jesús en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. En Cristo Jesús, nuestro libertador, todo es nuevo y maravilloso. Todo es agradable. Nuestra mente y corazón han sido libres y también renovados. Hemos sido llenos del Espíritu Santo para vivir la vida que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora vivimos llenos y guiados por el Espíritu Santo, quien manifiesta su fruto en nosotros, una vida para la gloria de Dios. Leamos, hablando de esos frutos, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, leamos en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la nueva vida del creyente. Una nueva vida auspiciada, dada por el Espíritu Santo en nosotros. Él manifiesta que este fruto suyo, Él manifiesta que ahora es el carácter de Cristo en nosotros. Somos de Cristo, somos nuevas criaturas por Cristo, hay una nueva naturaleza, hay cambios radicales en nosotros, entonces ya no están las obras de la carne imponiéndose en nosotros. Ya no está Satanás imponiéndose sobre nosotros. Ya no está el mundo imponiéndose sobre nosotros. Ahora está el Espíritu Santo en nosotros, dando gloria a Cristo en nuestra vida y permitiéndonos disfrutar del fruto de la presencia del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a leer, porque es muy lindo. ¿Cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice, si vivimos por el Espíritu, vamos a caminar, a andar también por el Espíritu, disfrutando de toda esta maravilla de fruto que podemos nosotros tener y también compartir con nuestra familia, compartir con otras personas.
Esta nueva vida, una vida de buenos deseos y maravillosas obras, auspiciados por el Espíritu Santo, la estamos disfrutando desde el día que Jesucristo vino a nosotros, desde el día que Él nos hizo libres y que nos sacó de ese mundo de tinieblas, esclavos de tanta maldad, para traernos al Padre, para acercarnos a Dios, reconciliándonos con Él. Leamos un texto más que nos habla de ese fruto de la presencia del Espíritu en nosotros, que reemplaza las malas obras de la carne. Filipenses 1:11, dice Pablo así: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora que estamos en Cristo, bendito sea el Señor, hay buenas obras, hay obras nuevas, buenas, que son frutos de justicia, es el fruto del Espíritu Santo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios por la nueva vida que Él nos ha dado. Una nueva vida en Cristo, Señor y Rey de nosotros. Aleluya. Veamos un segundo aspecto de este mensaje de Pablo. En segundo lugar, entonces, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosas que ahora por medio de la muerte de Cristo en la cruz han sido reconciliados con Dios. Esta palabra es muy bonita. ¿Cuándo se lleva a cabo la reconciliación? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿En quiénes se lleva a cabo? Se lleva a cabo en personas que son enemigas, que están distantes, como nosotros estuvimos con respecto a Dios. Fuimos extraños y enemigos de Dios y hacíamos malas obras. ¿Quién nos pudo reconciliar con Dios? Solo Jesucristo. Y a través de su muerte en la cruz. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Versículos 21 y 22 dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La muerte de Jesucristo en la cruz nos trajo la oportunidad de ser perdonados de todos nuestros pecados, salvados de condenación eterna, libres de toda esclavitud de Satanás y, por supuesto, reconciliados con Dios y hechos hijos de Dios. Al creer en el Señor Jesús, hemos recibido todos estos beneficios y estos favores maravillosos. Esta obra preciosa hecha a través de la muerte de Jesucristo en la cruz nos ha reconciliado con Dios, como Pablo le escribe a los hermanos de Roma, Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora disfrutamos de haber sido reconciliados con Dios. Extraños, enemigos, hacedores de malas obras, ahora, por la muerte de Cristo, por el amor de Jesús, Él nos ha reconciliado con el Padre. Ahora somos amigos de Dios. Ahora hemos vuelto a casa. Nos habíamos ido de la presencia de Dios, nos habíamos alejado de Dios y nos habíamos vuelto esclavos de toda inmundicia y de toda obra mala. Cristo nos acercó al Padre. Su muerte redentora, su sangre derramada en la cruz y su vida, es decir, su resurrección, nos ha reconciliado con el Padre. Esa es nuestra condición hoy. Hoy ya no somos extraños, hoy ya no somos enemigos de Dios, hoy ya no somos esclavos de malas obras. Hoy somos de Cristo, hemos sido reconciliados con el Padre, somos llenos del Espíritu Santo, hay nuevas obras en nosotros, que es el fruto del Espíritu Santo.
Pablo declara entonces que por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios mostró su grande amor para con toda la humanidad. Y todos los creyentes en Cristo hemos sido justificados por Él ante el Padre Eterno, y la justicia de Dios ha sido completamente satisfecha. La justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo cargó sobre sí nuestro pecado, pagó por nosotros, y al pagar por nosotros, la justicia de Dios quedó satisfecha. Ya no morimos, ahora vivimos, y vivimos en Cristo. Hemos sido reconciliados por Cristo, por su muerte, con el Dios eterno, con el Padre Dios. La gloriosa bendición es que, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo ante el Padre. Y por medio de la reconciliación fuimos también salvos por su vida. Es decir, Cristo muere, Cristo resucita. Su muerte nos reconcilia y también nos salva a través de su vida, de su resurrección. La reconciliación llevada a cabo por la muerte de Cristo nos asegura la amistad y la buena relación con el Padre, con Dios, para siempre. Es por esa razón que el apóstol Pedro también le escribe a la iglesia esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Presten atención a lo que escribe el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Un pasado triste. No éramos pueblo, no éramos la iglesia de Dios, no éramos hijos de Dios, pero por la muerte de Cristo y también por su vida, por su resurrección, ahora somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo. No habíamos alcanzado misericordia por causa de ser enemigos de Dios. Ahora, por Cristo, la misericordia de Dios ha llegado a nuestra vida. Y esa misericordia de Dios nos permite disfrutar de lo que no merecemos. Porque merecíamos por nuestro pecado la muerte, pero por la muerte de Cristo y la vida de Cristo, nos reconcilió con el Padre y, por supuesto, la misericordia, es decir, el recibir lo que no merecemos, ahora en Cristo Jesús lo disfrutamos. Ahora disfrutamos todas las bondades y las misericordias de Dios. Estas son las bendiciones de la obra de reconciliación que ahora disfrutamos en Cristo Jesús, las cuales son el resultado de su muerte. Escuche esto. Fuimos extraños y ahora somos hijos de Dios, somos cercanos a Dios, ahora lo conocemos, aleluya. Fuimos enemigos de Dios y por la muerte de Cristo fuimos reconciliados y ahora somos hijos de Dios. No éramos pueblo de Dios, ahora somos el pueblo de Dios, somos la amada iglesia de Jesucristo. No habíamos alcanzado misericordia y ahora la misericordia de Dios cubre todo nuestro ser. Aleluya. Que quede claro entonces, ayudados por el Espíritu Santo. En otro tiempo fuimos extraños, enemigos de Dios, hacedores de malas obras. Pero por la muerte de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, con el Padre. Hemos alcanzado misericordia de Dios. Somos nuevas criaturas. Ahora el Espíritu Santo, quien vive en nosotros desde el día que creímos a Jesús y al Evangelio, Él nos ha asegurado que somos hijos de Dios y Él también nos asegura un fruto, buenas obras en nuestro ser para la gloria de Dios y bendición de los que nos rodean, de aquellos con los cuales convivimos. En tercer lugar, veamos una tercera cosa de este mensaje precioso. Encontramos en el versículo 22 lo siguiente: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de Cristo. ¿Para qué? Dice, para hacernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Jesucristo no solo nos reconcilió con el Padre a través de su muerte en la cruz, también lo hizo para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Hoy, por Cristo, ante el Padre eterno, somos santos. ¿Por qué santos? Porque fuimos apartados por Cristo para Dios, para la gloria de Dios, para vivir una vida agradable a Él. Por eso la Biblia nos llama santos, no porque seamos impecables, sino porque fuimos apartados para Dios. Sin embargo, la palabra santo o santidad también tiene que ver, santificación, tiene que ver con un proceso de limpieza, de limpieza interior de nuestra conciencia, de nuestra moral, de nuestra vida. Y somos lavados por la sangre de Cristo y día a día vamos perfeccionándonos en nuestra manera de vivir, porque ya no somos esclavos del mal, ahora somos de Cristo. Y el Espíritu Santo nos inspira por la palabra de Dios para vivir una vida nueva, transformada. Eso se llama santificación. Es un proceso de limpieza en todo nuestro ser para presentarnos agradables a Dios cada día. Entonces, somos santos. Él nos apartó para sí, somos suyos por su poder y su amor. Somos su pueblo, su iglesia por causa de su muerte, la muerte de Cristo. ¿Qué dice el Salmo 95, versículos 6 y 7? Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso somos ahora, el pueblo de Dios y ovejas de Dios. Somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué causa? Fuimos apartados y santificados para Dios por el Señor Jesús, por su muerte en la cruz. Igualmente somos santificados. Día a día nos purificamos. Somos limpiados en nuestras conciencias y corazones de toda malicia, de toda perversidad, inmundicia e inmoralidad, por efecto glorioso de la palabra de Dios y por el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Por la muerte de Cristo en la cruz, también hemos sido presentados ante el Padre como irreprensibles. Es decir, que si fuimos perdonados, santificados y reconciliados con Dios, ya nada nos condena. Nada nos reprende con respecto a nuestro pasado, porque hemos sido libres por Cristo y santificados para Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, ayudados por el Espíritu Santo, decidimos creer en Él, somos santificados, limpiados de toda maldad y pecado y tomamos ahora el carácter de Jesús para convertirnos en irreprensibles, lo cual significa que al estar en Cristo ya no existe ninguna reprensión ni condena por nuestro pecado. Entonces, fuimos hechos santos para Dios, apartados para Dios, santificados para Él y convertidos en personas irreprensibles. Es decir, personas que ya no seremos juzgados ni sentenciados por el pecado, por causa del pecado, porque eso hace parte de nuestro pasado. Un pasado ya perdonado por Cristo. Vivimos un presente diferente con la esperanza de vivir un futuro mucho mejor en el Señor Jesús. Aleluya. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió con el Padre. Y esto debe estar claro. Nos santificó, nos limpió de toda maldad y nos justificó delante de Dios. Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, les dice así, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué garantía tenemos los que ya no somos extraños, los que ya no somos enemigos de Dios, los que ya no somos esclavos de obras malas, perversas? ¿Qué garantía tenemos para disfrutar de toda la bondad de Dios? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos enseña a vivir conforme a su amor y su poder y haciéndonos libres cada día de las obras de la carne.
Entonces dice, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo. Somos irreprensibles. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne. Ahora andamos y vivimos conforme al Espíritu Santo. Ya no existe ninguna reprensión. Ya no hay condenación alguna por el pecado que cometimos contra Dios. Él ya nos perdonó. Ya nos reconcilió, ya nos santificó, ya fuimos limpiados por Cristo, por su sangre derramada en la cruz cuando Él murió. Veamos un cuarto aspecto. En cuarto lugar, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosas y a nosotros, el Espíritu Santo nos declara hoy, que todas estas gloriosas bendiciones, ser reconciliados con Dios, santificados para Dios, limpios, sin mancha del pecado, irreprensibles ante Dios, todas estas bendiciones las podemos disfrutar, óigame bien esto, siempre que permanezcamos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que escribe Pablo al respecto? Dice, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Todo esto lo podremos disfrutar. Aleluya. Siempre que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Aquí nos deja ver Pablo una condición importante. Para poder disfrutar del resultado eterno de la obra de Cristo en la cruz con su muerte, debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Ningún ser humano, ninguna persona que no está en Cristo podrá disfrutar de ser reconciliado con Dios, ni de la santidad, ni de la verdadera fe en Cristo, tampoco de ser irreprensible. La condición es estar en Cristo para disfrutar de esa novedad de vida, de esas bendiciones nuevas que Cristo nos puede dar. Es importante entender esto. Hermanos, amada iglesia y amigos, para mis amigos, toda esta bendición preciosa que Cristo nos da a través de su muerte o por causa de su muerte, no se puede disfrutar si no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, somos herederos de toda esta riqueza. Y a la iglesia le digo, para disfrutar hasta el fin de nuestra vida de toda esta bendición, hay que permanecer en Jesús. No hay que abandonar la fe en Cristo, no hay que retroceder, no hay que irnos al costado. Tenemos que caminar esta senda firmes en la fe, permanecer en el Señor Jesús. Mire cómo aconseja Pablo a través de diferentes textos bíblicos a iglesias diferentes. Por ejemplo, primera carta a los Corintios 15:58. Mire escuchen este consejo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué aconseja Pablo aquí? En medio de la tentación, de la lucha de la vida, de todas esas religiones y todas esas doctrinas falsas que están alrededor nuestro queriendo engañarnos como armas diabólicas para separarnos de Cristo, ¿cómo tenemos que vivir en medio de este mundo con la acechanza de todo esto? Estar firmes y constantes en la fe en Cristo Jesús. Le escribe Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? Que en el Señor y en la fe en Cristo, en la bondad de Dios a través de su gracia maravillosa, estamos firmes hoy. No nos movamos del Señor. No nos apartemos del Evangelio.
Cuando nos agotemos, cuando estemos cansados, fatigados de la vida, cuando nuestra fe esté siendo afectada, cuando tratamos de sentir debilidad espiritual, refugiémonos en el Señor. Pongamos la mirada en Cristo, la mirada en la palabra de Dios. Saquemos esas promesas de la palabra y llevémosla al corazón y creámoslas y levantémonos nuevamente cuando el pecado asedia, queriendo apartarnos de Dios. Levantémonos con valor, rechacemos la tentación, huyamos de ella y sigamos consagrados a Cristo, hermanos. Firmes en la fe, constantes en la fe. Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice el apóstol. Vale la pena leer otra vez este texto. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol repite y repite y repite esta frase importante, esta verdad. Estad firmes y constantes en la fe para poder disfrutar de esas bondades de Dios, resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Para poder disfrutar de ser amigos de Dios, de haber sido reconciliados con Dios, para poder disfrutar de ser santificados, de ser reconocidos hijos de Dios, apartados para Él, disfrutar de haber sido libres de esa manera viciada que tuvimos en el pasado, esa manera de vida que tuvimos en el pasado. Disfrutar de todo esto se puede aceptando esta condición. Permanecer firmes, constantes en el Señor y en nuestra fe en Cristo Jesús. Un último versículo. Colosenses 4:12. A los colosenses, al final, Pablo dice, os saluda Epafras, era el fundador de la iglesia. Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo y Epafras, terminando su carta, entonces le dicen a la iglesia, estamos orando y estamos deseando, estamos rogando a Dios que ustedes permanezcan firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Creo que es la oración que nosotros tenemos que hacer hoy por nosotros mismos. Espíritu Santo, ayúdanos a estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Permanecer en el Señor hasta el día de la venida de Cristo, hasta el día que Él nos lleve para estar con Él por los siglos de los siglos. Todos estos textos bíblicos nos exhortan a permanecer en Cristo para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios que por la muerte de Cristo nos fueron concedidas. No es fácil, pero sí podemos ser fieles a Dios con la ayuda y el sustento del Espíritu Santo. Entonces, permanezcamos fieles, firmes en la fe en Cristo Jesús. El mundo, nuestra carne, el diablo, tienen el propósito de separarnos de Dios, para que no vivamos para la gloria de Dios, para que no disfrutemos de esas bondades eternas, de esas obras gloriosas, de esa misericordia eterna de Dios. Él nos quiere separar, estos enemigos nos quieren apartar de Dios. No lo vamos a permitir. Vamos a permanecer firmes en el Señor, disfrutando de toda esta maravillosa riqueza de la que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo.
No cabe duda entonces que tenemos unos enemigos que quieren vernos lejos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olviden esta palabra. En Cristo somos más que vencedores. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Alegrémonos, regocijémonos en Cristo. Él nos ha reconciliado con el Padre y ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo de esas riquezas eternas, de su gloria eterna. Nunca olviden que la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió con Dios. La muerte de Cristo nos santificó y nos limpió de toda mancha del pecado. La muerte de Cristo y el Espíritu Santo dándonos la fuerza y el poder nos permiten permanecer fundados y firmes en la fe sin movernos, como Pablo escribiera, de la esperanza del Evangelio para disfrutar de tanta bondad de Dios. Confesemos entonces como Pablo. Él escribió a los Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Presten atención a esta palabra. Dice Pablo, o pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hay una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Pablo pregunta? ¿Habrá algo que nos podrá separar de Cristo, del amor de Dios? Y pueden venir tribulaciones, tiempos de angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cuando dice espada, dice muerte. Puede venir todo esto. Pero Pablo dice, nada de esto nos podrá separar de Cristo. Dicho de otra manera, le está diciendo, permaneceremos firmes en el Señor y disfrutaremos de todas estas bondades eternas de nuestro glorioso Dios. Y note bien que en estos textos, terminando, Pablo dice, en todas estas cosas, venga lo que venga, pase lo que pase, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir en la vida por causa de Cristo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Padre nos amó, Cristo nos amó, el Espíritu Santo nos amó, Dios nos amó. Por eso fuimos reconciliados con Dios. Por eso hoy somos hijos de Dios, amigos de Dios. Aleluya. Qué bueno, mi hermano, qué bueno, mi hermana, que podamos recibir estos consejos del Espíritu Santo a través de esta carta a los Colosenses. No se olviden entonces. Fuimos extraños, enemigos, hacedores de malas obras. Ese fue nuestro pasado, sin Cristo, sin Dios, sin el Evangelio. Por causa de Cristo y de su muerte, fuimos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos ni extraños. Ahora somos su iglesia, su amada iglesia. Y hoy hay que permanecer en Cristo, firmes, para disfrutar de ser esos hijos de Dios, para disfrutar de las riquezas del reino de Dios, para disfrutar de los resultados eternos y gloriosos de la muerte de Cristo y de su resurrección. ¿Cuál es mi consejo? Permanezca en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. No vuelva atrás, no abandone. Levántese. El Espíritu Santo lo puede restaurar en la fe y volver su corazón a Dios, sus ojos al Señor,
y empezar a amar al Señor como nunca antes. Y nos encontraremos un día, mi hermano y mi hermana, en la presencia eterna de nuestro Dios, disfrutando de su gozo y de sus delicias, deleitándonos en la presencia de Cristo Jesús. Entre tanto, oremos los unos por los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Y todos juntos, amemos al Señor y amemos esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Oremos. Señor, te damos gracias por toda esta bondad, esta misericordia tuya manifestada, este amor tuyo derramado en nuestros corazones, que ha hecho posible que Cristo, a través de su muerte, nos reconcilie contigo, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por aceptar morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Y nos has dado vida, vida eterna, perdonando nuestros pecados, reconciliándonos con Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, porque hasta aquí nos has ayudado a permanecer firmes y constantes en la fe en Cristo Jesús, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Velaremos y estaremos firmes y constantes, con tu ayuda, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amado Espíritu de Dios, ayúdanos a permanecer unidos como iglesia, amándonos, perdonándonos, socorriéndonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros y siendo pacientes el uno con el otro. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias por esta palabra maravillosa y porque en el Señor Jesús permaneceremos firmes hasta el día que el Señor mismo nos lleve a su presencia. Amén. Amigos que han estado con nosotros, para ustedes también es toda esta riqueza. Esta novedad de vida ha sido adquirida por el Señor Jesús al morir en la cruz para darles a ustedes también esta bendición. Pero hay que creer a Cristo, hay que entregar la vida al Señor. Y ayudados por el Espíritu Santo, ustedes van a vivir esta nueva vida. ¿Quieren disfrutar de tener a Cristo en su corazón? ¿De recibir ese perdón? ¿De ser acercados y reconciliados con Dios? ¿Quieren disfrutar de esa bendición? Cierre sus ojos. Yo quiero que haga esta oración conmigo y luego yo estaré orando por usted. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por aceptar morir en la cruz en mi lugar, cargando sobre tu ser todo mi pecado. Gracias, Señor Jesucristo. Por eso hoy, ayudado por el Espíritu Santo, yo creo en ti. Te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Dios eterno. Gracias por perdonar mis pecados y por ayudarme, Espíritu Santo, a creer a Jesús. Quiero permanecer en Cristo, en el Evangelio, toda mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por estos amigos queridos que hoy han podido entender tu palabra y que el Espíritu Santo los ha ayudado a tener un encuentro contigo, Señor Jesucristo, para ser salvos eternamente. Tú les ayudarás a ser fortalecidos y a tener un conocimiento maravilloso de Cristo, del Padre y de ti, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Fortalécelos. Bendice sus hogares, sus familias, y oro, Señor, por todas las personas que estén enfermas ahora. Todo enfermo sea sanado en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad sea quitada de esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, la salud que Cristo compró para nosotros al morir en la cruz es dada, es sembrada, es establecida en estos cuerpos para gloria de Dios. Toda tristeza, angustia, temor, inseguridad, desesperación, Señor, sea arrancada del corazón de mis hermanos, de mis amigos. En el nombre de Jesucristo somos libres
y ninguna opresión del maligno nos subyuga más. Somos libres en Cristo y para gloria de Dios. Gracias, Señor, por esta nueva semana que empezamos hoy y permítenos disfrutar de tu presencia todo este tiempo de nuestra vida y que cada día podamos proclamar tu gloria, hablar de Cristo a las personas que no te conocen. Ayúdanos, Espíritu Santo, para ser portavoces de este mensaje precioso. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, Dios bendiga a todos nuestros amigos y una feliz semana para todos. No se olviden que nos encontraremos martes en el discipulado, el miércoles en el tiempo de oración y el domingo otra vez aquí juntos. Pero estemos orando, porque creo que ya se avecina el domingo para volver al templo. Estemos orando al Señor. Él nos guiará conforme a su voluntad, conforme a su amor y a su bondad para con nosotros. Buena semana. Disfruten de la presencia del Señor. Hasta pronto, hermanos. Yo no podré olvidar jamás aquel amor que Dios me dio. Con su ternura me cubrió y mis heridas Él vendó. Yo amo a Jesús. Yo no podré olvidar jamás aquel amor que Dios me dio. Con su ternura me cubrió y mis heridas Él vendó. Yo amo a Jesús. Por eso le alabo noche y día y agradecido yo hablo de su vida y con mi alma, mis fuerzas y mi ser le amo y le amaré. Le alabo noche y día y agradecido yo hablo de su vida y con mi alma, mis fuerzas y mi ser le amo y le amaré. Jamás aquel amor que Dios me dio. Con su ternura me cubrió y mis heridas Él vendó. Yo amo a Jesús. Yo no podré olvidar jamás aquel amor que Dios me dio. Con su ternura me cubrió y mis heridas Él vendó. Yo amo a Jesús. Por eso le alabo noche y día y agradecido yo hablo de su vida y con mi alma, mis fuerzas y mi ser le amo y le amaré. Por eso le alabo noche y día y agradecido yo hablo de su vida y con mi alma, mis fuerzas y mi ser le amo y le amaré.